Eh, en primer lugar, quería dar las gracias al Ateneo de Granada por permitir celebrar este acto en su sede, al poeta Jesús Cabeza Jiménez por proponerme la presentación de su último poemario, que entiendo como muestra de amistad y confianza. Gracias a todos y cada uno de los presentes por acompañarnos en este emotivo acto. Yo sé que los miércoles es bastante difícil hacer actividades porque nada está aquí en una actividad de los miércoles, lo cual es el motivo para un agradecimiento bueno. Estamos aquí en el Ateneo, bienvenido a todos. Yo he sido secretario del Ateneo hasta hace una semana y ahora llevo un par de sesiones sobre humanidades, bioética, etc. El Ateneo en el que estamos tiene su origen en 1925. 1925. Personalidades de la vida cultural, artística y científica de Granada, de esa época, y pues fueron miembros fundadores de la Ateneo, como Dorca, Falla, Mejito Dan, y después pues, de los Ríos, y también el padre Gallego Upí, que fue alcalde de Granada. Como veis, era gente de distintas ideologías, pero sí un denominador común, su preocupación por el arte, por la cultura en general y la ciencia. Como todas las cosas en Granada, tienen una fecha de inicio, pero también no sé por qué, si es por nuestra idiosincrasia, que hay una fecha de finalización. Con la Segunda República, el Ateneo decayó. Los hombres que fundaron el Ateneo y que mantuvieron el Ateneo durante varios años, pues uno se fue a Madrid, otro de diputado, otro de no sé qué, al final, el Ateneo, sus dirigentes desde entonces, pues abandonaron la ciudad o se dedicaron a otra cosa y el Ateneo decayó y cerró. En el 2009, otro grupo de granadinos, en este caso, pues, ya más conocido por todos, más que hemos tratado todos y hemos visto todos, Juan Carlos Rosales, Luis García Montero, Juan Carlos Rosales II, pues, y otros más que le acompañaron, refundaron otra vez y iniciaron una nueva etapa en el Ateneo. De tal manera que, con una idea mucho más avanzada también que aquella época, de tal manera que un año después, el Ateneo tuvo una primera presidenta del Ateneo. En este caso, fue Maribel Lázaro Durán, y que hasta hace poco ha formado parte también de la directiva, junta directiva conmigo del Ateneo. Hasta hace poco, nuestro presidente era Jesús Ambert Burga, y actualmente es otra mujer, Rosa González Pató. Yo voy a hablar del poeta, de su cabeza el poeta. Para mí pensar en el sur es pensar en Motril, y de Granada es pensar en Motril, es pensar en amigos y compañero Juliano en su cabeza. Y digo compañero Juliano, porque somos de una promoción muy especial, siempre lo repetimos, somos de una promoción especial que su paisano, el ministro Julio Rodríguez, pues tuvo la feliz o la genial idea de que el curso en la universidad empezara en enero, a final de año. Por lo cual yo no me imagino en agosto, en la Facultad de Medicina, sin aire acondicionado, yo no me lo imagino. Pero se le ocurrió la genial idea esa, con la genial idea, y pasaron cosas históricas. Por ejemplo, el asesinato de Carrero Lugar, con lo cual hubo un cambio de gobierno y el nuevo gobierno, con María Navarro, decidió rápidamente que el curso empezara en enero, pero que terminara en junio. Entonces, nosotros, fue un curso universitario que llevó menos de 6 meses. De ahí entonces que nos llamamos los julianos, los que somos miembros de esa promoción. Pues bien, hoy presentamos a su paisano, Jesús, 'Jesús' 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 '
y es médico de profesión, ha escrito 14 libros, de los cuales 9 son distintos poemarios, y ha hecho de Motril su bandera, de tal manera que tanto en su poesía, en su trabajo, en sus ensayos antropológicos y etnográficos, pues siempre sale Motril. Claro, lo que le ha hecho meritorio o merecedor de la medalla de oro de la ciudad de Motril. Me parto de las palabras del poeta y ateneísta malagueño Juan Laicán, que habla: en el sur que habito y que me habita, ese que no está debajo de nada. No sé por qué cuando hablamos del sur tenemos abajo, debe ser al revés. Sí, pero bueno, como si dijéramos, porque en el norte están como los murciélagos atados a los pies. Bueno, Juan Laicán dice: en el sur que habito y que me habita, ese que no está debajo de nada. El viento tiene los ojos claros y trae el mar sobre los hombros. Decía Lucrecio que la belleza del poema está en la sensación de maravilla, en esa sensación de profunda unidad de las cosas que produce que estamos hechos de la misma sustancia que las estrellas. Y eso es lo que hace grande a un pueblo. Voy a hablar de la obra. La carcoma recurrente del pasado. He buscado en el diccionario de la Real Academia, como todo el mundo hace, y la primera sesión habla de un insecto coleóptero que existe en diversas especies y que se alimenta de madera. Pero se alimenta de madera, pero todo lo relacionamos como el pasado, como algo antiguo. Tiene otra sesión: preocupación grave y continua que mortifica y consume a quien la tiene, que no quiere luchar. Después de leer esta entrada del diccionario y el comportamiento de la carcoma, comprenderemos mejor la obra de nuestro querido poeta y compañero, y sin embargo aquí. A Jesús no le mortifica ni le consume, que es la segunda sección de la Real Academia, el diccionario de la Real Academia. Se crece en ese pasado recurrente, colchón de su presente, que emana en cada otoño, época de mayor actividad de la carcoma y también de los poetas. Recurrimos siempre al pasado a los motivos en otoño. Es la estación de la melancolía, de recurrir a aquello que no ha marcado nuestra vida. Y también a la extensión, también es la estación del año donde recurrimos y nos recurre el pasado. Como los sentimientos que nos unen al pasado, que los sentimos en las noches otoñales de forma perceptible y recurrente. Ese reencuentro con el pasado es la fachada de nuestro presente y los cimientos de nuestro futuro. Para mí, los viernes otoñales, al menos para mí, tienen las noches hechas de sueño. La obra la escribe en 2023, año que considera un año horrible. Ya no es cosa solamente de rey. En su historia personal. De ahí ese fondo introspectivo y reflexivo de su poesía, al menos de este poemario. La obra que inicia mi admirada literada y reconocida poeta, Gracia Morales, quien nos avanza en su prólogo que para Jesús la poesía es un lugar al que se vuelven sueños o en vigilia, y nos delata las características de su poesía, que nace de la siguiente dualidad, ligada a dos sentidos, la nostalgia y el desencanto. Y yo me pregunto, ¿quién de nuestra generación no navega entre esos dos profundos mares, la nostalgia y el desencanto, la decepción? Es propio, la decepción es propia de cuando uno, las expectativas de uno, de cambiar el mundo con nuestra forma de vestir, la música, de nuestra forma de relacionarnos y todo, iba a cambiar el mundo. Al final, como digo yo, aunque hayamos cambiado nosotros, me doy por satisfecho.
Somos fruto de esa mezcolanza que tan magistralmente nos describe en su obra de qué nos hace su. Este poema, por la tasación de los valores que ha forjado nuestra vida, me recuerda un bello poema de Rafael Cuadremecum que hemos comentado antes, Lo que vale en vida. No sé si lo conocen. Hay un poema que está dedicado a todos los que somos de nuestra promoción, pero usa como primera persona a don Juan Pascual, que nos acompaña aquí, el querido Juan Pascual. Se llama Poema de una foto de Juan Pascual, que nos dedica a los compañeros de la profesión juliana. La felicidad recobrada de etapas duras de la vida, pero que la inocencia y madurez, por mor del recuerdo, convertimos en tiempos felices. Porque como también escribió Bertán, hay un momento en la vida en que ya casi todo es memoria. Yo he hecho referencia al sur y él va más allá y habla del norte, de León, en un poema que es muy bonito. Ese viaje y me recuerdo del sur al norte y viceversa. León era el norte y no quería el sur. Un diálogo entre arriba y abajo, entre el norte y el sur, entre el frío y el calor, pero que bien podría ordenarse al revés. El pasado, como una vieja águila que vuela lento y alto en círculos poéticos, aprovechando el viento de los siglos, oteando el pasado. Esa es la obra que hoy presentamos. Aunque la poesía no consiste en el metro y las rimas. Generalmente le son indispensables, pero sin la trascendencia emocional y la oportunidad de su contenido no significan nada. No solamente lo digo, pero salga una rima, eso a veces hasta aburrido, a mí por lo menos, desde mi cultura. La obra está elaborada en la mezcla de recuerdos, hechos, ya emociones y propias que adornan a la naturaleza con algo nuevo. Yo definí en estos días la poesía como bordar metódicamente emociones con palabras y palabras con emociones. En la obra poética que presentamos descubrimos el empuje de los versos prestados de grandes poetas españoles, cuya poesía ha moldeado su poética, la poética de Jesús. A partir de estos versos prestados, construye originales poemas llenos de recuerdos que nunca nos dejan. Pero ¿qué somos si no nuestros propios recuerdos avisados por el presente y esperando el futuro incierto? Y es que las personas que admiramos terminan influyendo en nuestras vidas. Así, en el caso del poeta, a través de versos y citas, de guíos, entre otros. En el fluir del tiempo, el autor se delata navegando entre citas de Heráclito, Hierro, Gil de Bierman y Luis Rosales, sobre la fugacidad irreversible del presente. Los recuerdos, hechos emociones, en estas citas. De Heráclito, todo fluye, nada permanece. Nadie se baña dos veces en el mismo río. De José Hierro, después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un buen día lo fue todo. Después de tanto todo, para nada. De Gil de Bierman, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, aunque a veces nos busque una canción. El autor cierra su poema con un homenaje precisamente a este gran poeta, a Gil de Bierman. Y de Luis Rosales, al que cita también, cuando dice, ¿por qué nadie regresa del dolor y sigue siendo el mismo hombre? Una época que se decía que lo que había cambiado el mundo era no sé cuántas cosas, y yo mantenía que era el dolor precisamente. Te duele, intenta buscar consuelo, y entonces hace grupo. Cuando hace grupo, progresamos. Cuando estamos individualizados y no va bien, no hacemos grupo y no avanzamos.
Y en relación con la verdad de las palabras, les dije que aquí hablamos del tiempo, las emociones y las palabras. En relación con la verdad de las palabras que los poetas hacen eternos, que deciden nuestras vidas, cita a Lorca, por ejemplo. Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo. Eso es lo único que lo puede decir Lorca. Caballero Bonal, por aquella palabra de más que dije entonces, trataría de dar mi vida ahora. Después de mi larga introducción, recurro a la cita de Horacio que precede el maravilloso poema La Palabra. Una vez emitida, la palabra vuela irreparablemente. Con un dardo, como se dice sobre de la flecha, a ver qué sale del arco. Ya no tiene más que su destino. Finalmente, comenzaba nuestro gran poeta Blas de Otero: si he sufrido la sed, el hambre, todo, y lo que era mío, y resultó ser nada. Si he cegado las sombras del silencio, me queda la palabra. Te cedo la palabra. Tú eres el verdadero protagonista de esta frase. Gracias. Muchas gracias por muchas gracias por esta preciosa palabra de Manolo, compañero del alma, compañero, el verso hernandiano, y muchas gracias a todos los asistentes que estoy sorprendido de la gran cantidad de amigos, compañeros que hay, incluso motileros, en esta sala, ¿no? Una sala pequeñita, coqueta, acogedora, céntrica. Yo soy socio del Ateneo de Madrid. Entonces, cuando me enteré que Manolo Peña era secretario del Ateneo, ya no lo es. Hace una semana que ha cambiado a la junta directiva, pues se lo propuse y habló de que tal, y la verdad es que me apetecía venir. Además, yo soy de Madrid, como el berenjeno, el novillero torero de Madrid, que allí me conoce todo el mundo y puedo llegar a una plaza, pero aquí en Granada soy una persona absolutamente desconocida y, bueno, tengo algunos amigos, pero no tengo, lógicamente, el gancho que efectivamente Madrid está en el sur, ¿no? En la ciudad más meridional de la provincia. Por debajo de nosotros solo queda Melilla, que por cierto vamos en un ferry, en un barco, está a 4 horas de Madrid. Si conocéis, Melilla, después de Barcelona, es la ciudad que más edificios modernistas tiene. Es una ciudad que merece la pena ver. Y está a 4 horas de Madrid. Si va uno desde Málaga o desde Almería, que hay que hacer una diagonal, te tardan 8 horas en barco. Solo desde Madrid son los 24. Y, en fin, pero bueno, no vamos a hablar de Melilla, vamos a hablar de este libro. Quiero explicar algunas cosas. Bueno, primero, ante unas palabras muy bellas, muy bonitas, las que ha redactado Manolo, me ha puesto bastante bien, ¿no? Y este libro de poemas, como él ha dicho, es el noveno libro de poemas que escribo, ¿no? Yo fundamentalmente soy poeta. Lo que pasa es que he tenido que llevar a cabo algunos trabajos de ensayo, algunos trabajos por una obligación moral que tenía yo con mi pueblo. En mi pueblo se han cometido, ha hablado ¿no? de Unamuno. Unamuno decía que le dolía España, le duele España. Decía, toda la gente del 98 era gente reflexiva y a mí me duele mucho. Entonces se han cometido tantas barbaridades urbanísticas y de todo tipo en Motril que no he tenido más remedio por una obligación moral y ética, ¿no? A la ética por la estética. Decía Juan de Mairena, exhortaba a su alumno que escribir cosas de Motril, ¿no? Y efectivamente tengo varios libros, un diccionario de escritores motrileños, contemporáneos, tengo. Pero en fin, fundamentalmente mi vena es poética, fundamentalmente. Y este libro que presentamos hoy, La carcoma recurrente del pasado, este título tan
digamos, tan contundente, tan fuerte, tan... José Antonio Pulido, porque yo, si somos justos y precisos, yo soy coautor de... Me gusta decirlo en las presentaciones porque el otro coautor del libro es José Antonio Pulido Castillo, un amigo mío de Salobreña, profesor de literatura, ya jubilado, como yo, pero que es mi confidente y mi asesor en materia literaria, lingüística, etcétera, ¿no? Yo soy mucho de lo que aquí de ciencia, ¿no? Pero siempre ya sabéis que la profesión médica ha estado muy ligada al mundo de las humanidades, toda la vida, del mundo al mundo. Y entonces cuando tengo dudas, pues consulto con él, nos tomamos un café, charlamos, y entonces le iba mandando estos poemas porque este tipo surge en el verano de 2023, hace ya 2 años, por dos circunstancias muy trágicas, muy dolorosas en mi vida personal, ¿no? Me habían hecho una tercera evaluación, pasé un problema de salud ahí, un poquillo chungo, pero cuando ya estaba empezando a recuperarme de aquello, una mañana alegre y soleada de agosto, recibimos una llamada telefónica. Estaba descansando en un pequeño apartamento que tiene allí en la playa del Poniente, en el Pelaillo, como que. Una llamada de que había muerto un sobrino mío, un hermano, vamos, un hijo de un hermano mío, que también es médico, un hermano Antonio, dermatólogo, y tenía solo 42 años, de la edad de mi hijo el mayor, que eran de hecho compañeros de estudio universitario. Entonces lo pasamos muy mal también, porque fue una cosa absolutamente inesperada. Entonces me puse ahí a escribir durante ese verano y el otoño, escribí los poemas que se recogen. Eso, ese verso de Rosales, nadie vuelve del dolor y permanece siendo el mismo hombre. Esa frase que la he oído escuchar a mí 1000 veces cuando hablo, cuando presento nuevos poemas, etc. El caso es que me puse a escribir esos poemas y conforme iban saliendo del horno, se los mandaba a mi amigo José Antonio Pulido, a este compañero del que hablamos, bueno, y, y me hacía sobre la marcha unos comentarios, para mí bellísimo, muy certero, muy sencillo, muy preciso. Y le dije en un momento dado, oye, ¿por qué no publicamos también estos comentarios, que son a modo de comentarios de texto, para que el lector tenga las claves y comprenda los poemas bien? Entonces le pareció bien y por eso esos comentarios aparecen al final del libro. El libro se puede leer como Rayuela de Cortázar. Tú puedes leer un poema, e irte luego a los comentarios de José Antonio y leer los comentarios que hace de ese poema. O puedes leer primero el comentario y luego el poema, o todos los poemas de corrido y luego todos los comentarios también de corrido. Sí, ese juego da este libro. Y este es un poco el origen del libro. El libro, en el fondo, es la reflexión de un sexagenario, aquí ya, como yo, un poco desencantado de la vida, no de la vida, sino de las utopías que nos vendieron en nuestra juventud. Y no es que uno ya sea un desencantado total, ¿no? Pero aflora, ¿no?, en el ánimo de uno ya a esta edad ciertos rasgos un poco melancólicos. Entonces, esto es un poco la escritura y la finalidad de ese libro, ¿no? Es un libro que está dedicado a mi sobrino, Antonio Cabeza Magián, que es como se llamaba, y vivía en Alicante. Y ya está. Creo que Manolo me dijo que luego, si queréis, al final del acto, ahora os voy a explicar la metodología que vamos a seguir. Me gusta hacerlo siempre de esta forma. Puede haber un turno de palabras, de preguntas, de coloquio, digo, explico lo que hay, pero no quiero extenderme mucho porque, en fin, demasiado esfuerzo habéis hecho para escuchar aquí a un pobre poeta de provincia. Yo voy a leer solamente 5 poemas.
No se trata de leer el libro. Yo he estado en presentaciones de libros de poemas que te leen el libro entero ya casi es mejor no comprarse. Pero solamente voy a leer 5 poemas que he cogido de los 16 que lo que tiene el libro. Entonces, yo voy a leer el poema y a continuación de la lectura yo callaré y aparecerá un montaje, un vídeo que suelo poner en las presentaciones de mi libro, un montaje que me hace un compañero mío de curso, Salvador Manga, y te acordarás Isabel de él, fue residente nuestro, ahora es el jefe de urgencia del hospital. Cuando yo me jubilé ya era el jefe de urgencia. Entonces era jefe de sección, pero luego fue jefe de servicio. Y se le da muy bien esto y congeniamos mucho. En el momento que le explico las claves, es muy cinéfilo, pues es un experto en cine, sabe muchísimo de cine. Eh, Cuando yo termine de leer el poema, aparecerá un vídeo con canciones de nuestra época, bueno, de nuestra época, de la mayoría de los que estamos aquí es de nuestra época, y os va a traer muchos recuerdos. Los montajes se trata de contextualizar con la música y las imágenes que aparezcan, digamos, contextualizar lo que yo hago en los diferentes poemas. Entonces, pero todo vaya a reconocer perfectamente, porque como dijo, creo que fue Saramago, no somos hijos de un lugar, sino hijos de un tiempo. Y todos los aquí presentes, 4 años arriba, 4 años abajo, 3 años arriba, 3 años abajo, somos del mismo tiempo. Voy a leer un poema que leí tuve el privilegio, el honor de leerlo en el aula magna, como decíamos en nuestro tiempo, como se llamaba aula máxima. Ahora es de nuestra facultad de medicina, nuestra antigua facultad de medicina de la Avenida de Madrid, actualmente espacio quinto centenario, cuando nos reunimos a los 50 años de esta promoción cristiana en la que ha hablado Manolo, que por cierto, Julio Rodríguez era de Arquilla, que está casado con una motileña. O sea, esta postilla me gusta hacerla porque los motileños no somos tan rascanos. Casi es una palabra que Víctor lo sabrá, que su padre es pescador y mi familia de pescadores. El recalcio es, ya lo sabéis, ¿no? El cabracho del norte de España, ¿no? Que se utiliza para hacer ese paté. Es una gallineta, en el fondo más oscura porque es de roca y es un pescado que hace una sopa excelente. Pero también que se utiliza con doble sentido en Madrid, en la comarca de un rascarse cuando un tío no es de fiar. Tengo don Alsacio Peña, y yo le decía a don Rascarse Peña, era un tío que no era de fiar porque es que nos tenía como una vela. El primer poema que voy a leer es este que he dicho que leí en la facultad, Granada, año 70, ¿no? La promoción nuestra estudió entre el año 73, teníamos que haber empezado efectivamente en septiembre, octubre del 73, empezando en enero por esa razón que ha explicado Julio Rodríguez, y terminamos en el 79. Por eso se llama el poema Granada, año 70. Es como una especie, ya lo veréis, una pequeña reflexión cuando uno vuelve a esta Granada, que ahora venimos con más frecuencia, mi mujer y yo, porque tenemos un pequeño apartamento aquí, y comprobamos que esta Granada no tiene ya absolutamente nada que ver con aquella Granada provinciana que yo conocí en mi año de juventud, esos años tan magníficos en nuestra formación. Granada, año 70. Es triste volver a la ciudad donde estudiaste y sentir la losa del tiempo sobre tus hombros. Es doloroso comprobar que de aquella urbe no ha quedado prácticamente nada. Un vago recuerdo de capital provinciana, el viejo sueño de un reino perdido. Tampoco ha quedado mucho de aquello que fuimos. Es cierto que ya no somos los mismos. Ya nos lo había revelado Heráclito. Nunca podremos bañarnos 2 veces en el mismo río, porque nosotros ni el río seremos ya los mismos.
Así que es muy triste volver a la ciudad donde estudiaste y percibir el paso lento y níveo del tiempo clareando sobre tus sienes blancas. Es verdad que ya no somos los mismos, aunque nos emocionen todavía unas cuantas canciones. ¿Os acordáis? Pensábamos que seríamos capaces de cambiar el mundo, de transformar a la sociedad, de ponerlo todo patas arriba. Dejar huella queríamos entonces y marcharnos al final infanos entre aplausos. Aquella ciudad era tan distinta. Respirábamos un aire prestado, denso y sombrío por la falta de libertades, pero éramos jóvenes. Y disfrutábamos aún la amable incertidumbre de ser estudiantes de la que hablara Gómez de la Serna. La pequeña capital de provincia nos ofrecía sus románticos bulevares, el austero frío de sus viviendas oscuras e insalubres y el decadente encanto de sus tranvías últimos, derramando su metálico y triste lamento por el entrañable dédalo de callejuelas de piedra del centro de la ciudad. Aquella ciudad, sí, era tan bella, con nuestras trencas y siempre con algunos libros bajo el brazo. Soñábamos con transformar nuestra vida en un sueño y nuestro sueño en una realidad. Pero ¿dónde quedaron nuestros sueños? Ahora vamos a poner una canción de Bob Dylan, desde el año 78, con la suerte que se oye aquí en Milenio. Que fue premio Nobel de Literatura, no lo sé.
Habréis recordado. Perdón, técnico de sonido. Un aplauso por este. Bueno, el año 73, que yo asistí, no sé si alguno de vosotros, porque claro, empezamos en enero del 74, pero nos habíamos venido ya de pueblo, ya habíamos buscado piso aquí, creo recordar que en octubre del 73 se hizo un montaje audiovisual un poco precario, no existían todas estas técnicas nuevas de PowerPoint y todo esto, en el Colegio Mayor San Jerónimo, donde creo que vivía Falvo, nuestro compañero Falvo, y enfrente estaba farmacia, que ahora ya no es farmacia, es la facultad de Ciencias Médicas. Sobre la muerte de los tres Pablos. Pablo Neruda, Pau Casals y Pablo Picasso. También murió en el 73, en diciembre, murió de Carrero Blanco, que fue lo que hizo que ipso facto el día 3 de enero nombraran a Martínez de Ceruela ministro y entonces nos cambiaron ya el curso a... Entonces, en aquellos años, se ha visto el recibo de matrícula, que lo hice en septiembre del 73, valía 441 pesetas, el primero de medicina, algo más de 3 euros actuales. Es insólito, ¿no? Es una cosa. Luego ya subió mucho la matrícula. No me acuerdo de mis padres, pobres, que se veía al hombre negro por pagar la matrícula de los últimos cursos que hacían. Lo explico yo en mi libro, en mi libro de memorias, pero bueno, ese es otro. Sí, ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero en fin, eso es algo que trata de recoger este libro. Ahora voy a leer otro poema, un segundo poema, que está dedicado a la figura de Unamuno. Unamuno, ya se ha comentado aquí, fue una persona. Yo tuve la suerte de que el último año de bachillerato, yo hice un bachillerato técnico, ¿no? El primer instituto público y por tanto gratuito que se abre en Madrid fue el Instituto Técnico. Ahora ya se llama Instituto Julio Rodríguez, precisamente de Parizal, de Armilla. Pero entonces no se llamaba, se llamaba Instituto Técnico. Y el bachillerato aquel era un bachillerato que tenía 7 años, como el bachillerato general, y los revalidas, pero que la reválida la hacíamos en vez de cuarto y sexto, se hacía en quinto y séptimo. Había un llamado curso séptimo que equivalía al previo del bachillerato general. De hecho, los que hacen las pruebas de madurez, ahorita hay una fotillo de las pruebas de madurez del previo para bachiller técnico, que aquello era terrible, los exámenes más duros que yo he hecho en mi vida fue que nos dieron una integral que no tenía solución y allí caímos como chinches, ¿no? En fin, entonces, hablaba de que el último año de bachillerato tuve la suerte de que un profesor de literatura nos hizo leer durante el primer trimestre un libro de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida. Durante el segundo trimestre leímos las poesías completas de Machado y el tercer trimestre las rimas de Becker. Hasta ahí es nada, ¿no? Vaya trío de así. Entonces, cuando el 16 se acerca la figura, te quedas muy sorprendido porque luego cuando ya lees en profundidad, pasados los años, comprendes muchas cosas, pero Unamuno fue una persona como Machado, y ahora lo vemos más tarde de Machado, marcó mucho mi vida de adolescente. Y este poema está dedicado a él, a Miguel Unamuno. Se llama Salamanca 1936 y recrea ese episodio trágico y triste que vivió Unamuno en el paraíso de la universidad. Salamanca 1936. Cuando te conocí, cuando supe de ti, profeta de barba blanca y cabello rebelde, no lograba entender el porqué de tu pensamiento contradictorio. ¿Por qué arremetías contra esto y contra aquello, viejo profesor de rostro afilado, mirada de pájaro, permanentemente contrariado y paradójico cultivador de dudas y palabras?
Nuestro profesor de literatura nos acercó a tu obra del sentimiento trágico de la vida con la esperanza de despertar en nuestras ardorosas mentes adolescentes la inquietud por las cosas trascendentes. A duras penas nos encaminábamos a practicar el ceño de la duda por el sendero que nos condujera hacia esa verdad que no habitaba en el corazón de las cosas. La verdad auténtica solo había que buscarla, nos afirmaba desde la humildad. En la humildad reside la grandeza. Tu tez blanca, orlada por las canas de tu barba, más blanca todavía, y tus redondas gafas de carey, hacían más agudas tu miradas, y nos enamoramos de ti, viejo rector, de tu figura, de tu independencia, de tu espíritu indómito. Con el esqueleto vencido de los ancianos, te enfrentaste a todos aquellos militares que gritaban «muera la inteligencia» en el paraninfo de tu universidad, en el Santa Sanctorum de la cultura y ante el sumo sacerdote de la inteligencia y de la palabra. Venceréis, pero no convenceréis, les dijiste exaltado en aquel santuario ahora envuelto de sañas y rencores. Y ellos te respondieron, iracundo, bramando con voz necrófila, ¡viva la muerte! Qué sincera y hermosa lección de valentía en aquella perpleja caja de resonancia, en aquel profanado templo del intelecto, en aquella España desangrada por el odio y por la guerra. Me cautivaste desde entonces, y desde entonces, viejo profesor de barba blanca y cabello rebelde, sublimado apóstol de voz airada, te llevo muy cerca del corazón. Y me apeno todavía al pensar lo tristes y solitarios que debieron ser los días postreros del ocaso de mi vida en aquella dorada Salamanca que tan dentro del corazón llevaba. Vamos a poner una canción de John Mustache, ¿os acordáis de John Mustache que también marcó nuestra juventud? Sobre esa anécdota, hay que saber todo el final, ¿no? Cuando reincorpora a la Universidad de Salamanca, después del exilio en Lanzarote, porque después de ese enfrentamiento, como ya las trae, pues tuvo que decidir. No, por eso fue anterior. Y dijo aquella frase de, como decíamos ayer, Pero eso fue anterior porque él tuvo ya muchos, bueno, lo sabéis, muchos percances con muchos políticos. no, esto Fue un primo de fue el mismo de Rivera, sí, sí, no hay duda. Vamos a poner entonces el siguiente vídeo que contextualice un poco todo. Não passei só fez subir safado. Eu sei a natureza inteira, sei que protejo.
Para mí era también el honor de leer este poema en el Paraíso en un viaje que hicimos tras la huella de Unamuno, un grupo de amigos este otoño pasado. Y la verdad es que nos atendieron estupendamente. Hay una asociación de amigos de Unamuno, contacté con ellos y nos atendieron estupendamente y nos hicieron de Cicerones en la Cosa Museo, que os invito a que la visitéis, donde está ese papelito que toma notas apresuradas para responder a las palabras de Jan Strade, que es una cosa muy emocionante. Bueno, ahora voy a leer un tercer poema, ya estamos en el Ecuador de la lectura, que es un poema dedicado a mi padre, a la figura de mi padre, pero también a la figura de todos los temporeros de Motril, de Salobreña, de Aviñega, de Lobre, de todo. Mi padre fue lo que hoy se conoce como un trabajador fijo discontinuo. Era una persona que trabajaba en una fábrica de azúcar, de caña de azúcar, en Motril. El azúcar era de caña, ¿no? Toda la revolución industrial, el crecimiento, la Gran Vía de Granada, con el florecimiento que tiene una vez que se obtiene el azúcar de la remolacha, de la remolacha, de azúcar. Eso estamos hablando del principio del siglo XX. El azúcar de caña se producía ya desde la época musulmana, no solamente en Madrid, sino en todo el litoral mediterráneo hasta Valencia. Y el azúcar solamente se obtenía de la caña de azúcar en aquel tiempo, que era un lujo. Entonces mi padre trabajaba en una fábrica de azúcar que había en Lobre. Todavía existe la fábrica, pero ya no se fabrica azúcar, ahora se destila alcohol para hacer ron, ¿no? Le llaman la melcochera, es el nombre vulgar que tiene esa fábrica. Una fábrica pequeñita, hubo fábricas muy importantes, como digo, hubo un montón de ingenios azucareros y de franquicias desde el siglo XVI, XVII, cuando tiene apogeo el azúcar de caña. Entonces, mi padre empezaba su periplo, la molturación y la corta de la caña, que se llama la zafra, como que se llamaba muy popularmente la monta, porque la caña se cortaba y se montaba caña a caña. Había un grupo de cuadrillas de mujeres que eran las llamadas monteras, que se montaban la caña. Luego ya se quemó la caña para quitarle esa hojaraca y se ahorraba mano de obra. Pero mi padre comenzaba su periplo en el mes de marzo, obviamente, ya sabéis que la iglesia santificaba la fiesta y la campaña de la zafra iba desde San José, 19 de marzo, hasta San Antonio, 13 de marzo. En ese periodo es cuando la caña está en todo su apogeo, todo su esplendor y ha alcanzado la riqueza de azúcar que necesita. Entonces, empezaba en esa época, cuando terminaba, luego ya en junio nos mandaban a una fábrica de azúcar de remolacha de la zona de Sevilla y de Cádiz. Yo recuerdo que mi madre le escribía cartas, entonces no había teléfono ni había otro medio de... Una fábrica de Arco de la Frontera, en Gema, una pedanía de Arco de la Frontera, en San José de la Rinconada, en Sevilla, en Dos Hermanas, a esa fábrica de azúcar de remolacha de verano. Y venían luego, cuando empezábamos el curso, en septiembre o octubre, y se iba a una fábrica también de remolacha azucarera, pero en el norte de España. Él lo mandaba en concreto a una fábrica de un pueblo que conoceréis todo, que es La Bañeza. La Bañeza, un pueblo de León. En Benavente había una fábrica, había muchas fábricas de azúcar. Muchos de los motileños iban a La Bañeza, pero otros iban a Benavente, que es el último pueblo de Zamora, en la carretera de La Coruña, la que va para la Nacional 6, Benavente, La Bañeza, Astorga. Otros iban
fin, Valencia, quiero recordar que Monzón de Campo, en fin. El caso es que, y allí, claro, imaginaros aquella España devastada de los años 40, primeros 50, el frío que pasarían aquí estas criaturas. Y tardaban en llegar a la bañera de mi padre, y contaba que tardaba 2 días. Tenían que hacer noche en Madrid porque había que cambiar de estación. Paraban en Atocha, luego tenían que irse a la estación del norte, y ya no existe por lo visto esa estación. Total, un periplo terrible, ¿no? Y todo eso por someterse a, no sé, a esas dificultades por ganar un poquito más de tiempo. Me acuerdo que había una anécdota que contaba mi padre, que no ha venido Emilio Costán, que era un compañero mío de bachillerato, porque su padre también iba con mi padre y con tantos otros de Madrid y de comarca, que cuando se acostaban en la pensión echaban hasta los calcetines encima de la cama y decían: Rafael, algo abrí, algo abrí. Ya todo el frío que pasó. Esas eran las penurias que pasaban aquí. Entonces, homenaje a todos ellos, y en especial, lógicamente, a la figura de mi padre, que inmoló su vida porque todos sus hijos estudiaron, pues dedico este poema. Se llama León era el norte. Durante toda mi infancia, León significó para mí y mis hermanos el norte, el confín de una tierra misteriosa donde el páramo, el frío y la nieve otorgaron sentido milenario a una raza de indómitos pastores que se olvidaron de su libertad tras perder su ganado y sus pastos. De esa forma nos lo cantó un poeta. Y así, genéricamente lo denominaban todos los temporeros que, al igual que mi padre, acudían desde el sur en los crudos inviernos a trabajar en la fábrica azucarera de remolacha de ese viejo reino olvidado. Esa gente no decía León, nombraba a esa tierra de Castilla la Vieja con el apelativo de el norte. Mi padre nos contaba que la nieve crujía bajo sus pies cuando se dirigía a la fábrica en las mañanas gélidas de invierno, y que sus piernas se hundían hasta las rodillas. Y aquello nos seducía y nos embelesaba, porque ninguno de nosotros había visto nunca caer la nieve mansa sobre el páramo de los campos llanos de la Bañeza, aquellos negros páramos de invierno en los que resultaba imposible distinguir el cielo de la tierra. Y me imaginaba a mi padre de color gris, o quizás fuera de color azul, atravesando helados campos de barro y lodo, cruzando puentes de piedra y dejando atrás riachuelos y calles despobladas donde hurlaban perros solitarios, afanados siempre en el porvenir de sus hijos. Y empezamos, mis hermanos y yo, a amar ese norte legendario, nacido de los labios de mi padre, ese norte lejano y estepario que nos ofrecía sugerente resonancia de un pasado esplendoroso y guerrero. Nos lo narraba, recuerdo, cerrando los ojos, pensando hacia adentro lo que nos iba a contar, midiendo sus palabras como un alumno responde al maestro, procurando no equivocarse mucho, solo lo suficiente, intentando sobre todo asombrarnos. Y nos embargaba una sensación de tristeza que amargaba en la lengua, una tristeza antigua que luego identificamos como la antesala de lo que fue el foso de un olvido. Pero mi padre ya no ha de volver. Partió con ese color de los que nunca vuelven, el color de los que un día marcharon por los viejos caminos llenos de barro y lodo, de los que ya jamás en la vida se regresa. Y ahora, pasados los años, miro hacia atrás y solo recuerdo en el corazón un acre, lejano y dolorido olor a brezos, el olor de una tierra que amé como la mía. Ya nunca volveremos a la casa de la infancia, pero si pudiera volver a habitarla de nuevo con mis hermanos una última vez, les explicaría la desazón que nos trae
el rumor que instiga las ortigas en la sangre. A ver, cuando el aire está desinflama bastante. Je suis seul en attendant. Personne que j'aime n'a pas su comprendre que lui ça fait longtemps. Et tout ce que je passe pas le temps, et tant de bruit de ses pas. Un jour, et quand ce monde naisse un grand amour, le passé ne sera plus qu'un triste souvenir. Notre soleil qui va réchauffer son cœur. Hier j'étais fidèle et il vient à sécher tes pleurs. Et que pour moi, lui ne quitte pas. J'étais seul en l'attendant. Bueno, ahora voy a leer un poema de amor. Aquí mi novia de toda la vida no tiene nada más que una novia, yo soy un tío muy activo, muy fiel, igual. El caso es que también hubo tiempo ese verano para escribir un poema de amor, ¿no? Hay una película que fuimos a ver, ella y yo, en el Palacio del Cine, una película de Stanley Kubrick que se llama Babilón, no sé si la conoceréis todos perfectamente. Stanley Kubrick era ya sabéis que un autor de muchas películas, empezó siendo mejor, ¿no? En 1960 ya había dirigido Espartaco, esa película de Kirk Douglas, La Naranja Mecánica, fue una película del año 71. Y rodó Babilón en el 75, pero no se estrenó en España hasta un año después, en noviembre del 76. Por eso el poema se llama Un viernes de noviembre de 1976. Entonces fuimos María Ángeles y yo al Palacio del Cine a ver esa película, estaba de estreno, y pasamos una velada. Un viernes de noviembre de 1976. Dos butacas juntas en el Palacio del Cine. Una sala completamente a oscuras. Dos jóvenes estudiantes universitarios con el noviazgo recién estrenado en la última sesión de un día de noviembre, de un viernes cualquiera de noviembre. Fuera una noche desapacible y una llovizna fina cayendo mansamente sobre las calles de aquella Granada que tan cerca llevaríamos del corazón. Unas manos enlazadas con otras, un aroma dulce e inolvidable, una inmensa vida por delante, por compartir, un fascinante proyecto en común y la afable melodía de la sarabanda de Händel sonando solemnemente en la sala.
y sobrecogidos por la música y el cine de la banda sonora de la película Barry Lyndon, descubrimos que la vida era bella, que queríamos hacer unir nuestro destino más allá de la visión pesimista de Stanley Kubrick sobre la condición humana que se reflejaba en aquella historia. Tal vez todos nos sintiera que éramos jóvenes y que comprendíamos la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Pero aún siendo muy jóvenes, lo tuvimos claro. Habíamos nacido el uno para el otro. Recibió varios Oscars. Uno de ellos creo que era la fotografía. La música. Es que Kubrick tenía la costumbre, no sé, los que fuerais cinéfilos lo sabréis perfectamente, de que la banda sonora eran siempre obras de música clásica. Y esta sarabanda de Händel, pues Una versión única para ello. es Una versión específica para para la película. Pues vamos a poner esas imágenes con la sarabanda de Händel. Aquí. El año 76 fue el año también de ver 5 a las 5, ¿no? Eso de, se han visto ahí imágenes, a ver, ahí a Fosforito cantando. Creo que era el mayor de los politisólogos,
Juan Antonio, ¿no? Sí, José Agustín, el mayor de los 26 juguetes que luego también se suicidó ese hombre. Y fue un acto muy emotivo. Lo que vivimos aquello también fue una cosa inolvidable, ¿no? Dieron solamente una hora de libertad. No se podía hablar, ni se podía uno manifestar en público exultante. Fue una cosa, lo que vivimos aquello ya en noviembre, de ese mismo año, en noviembre, cuando yo me cojo de Barrelingo, ya estudiábamos, creo que era cuarto y María era tercero, porque ella iba un curso, ¿no? Pero fueron unos años también muy vividos, ¿no? Muy, Pues yo quiero Barbindo en Barcelona, en el cine Cataluña, de la Plaza Cataluña, que se representó por primera vez, yo fui al estreno que se estrenó en noviembre del 76. del 76. Estaba yo en Barcelona, yo fui a finales del 73, y en la misma Plaza Cataluña, enfrente donde estamos está el Corte Inglés, estaba El cine. Cataluña. Bueno, Que era cuando se veían las películas que decían, ¿verdad? Pues no me levanto. ¿Es verdad? Que era algo entrañable. bueno, ya voy a leer el último poema. Un poema que está dedicado a Luis Rosales y a su libro, a su emblemático libro La Casa Encendida. Es un libro que marcó mi lectura, hubo un antes y un después a raíz del descubrimiento de ese libro. Ya conocéis la historia de Luis Rosales, en casa donde se refugió Lorca, creyendo que no le iba a pasar nada, ¿no? Y fueron allí a buscarlo. Y era un poeta que, al ser falangista, pues ha sido, vamos, no ha tenido a lo mejor el reconocimiento, aunque luego ya en sus años ya de todos esos escritores falangistas escribían muy bien. No quiero hacer ahora aquí ninguna apología de nada, pero los escritores falangistas escriben muy bien. Bueno, de hecho, Dionisio Ridruejo se enfrentó a Franco y lo encarceló, y era gente muy interesante, ¿no? Salvando, haciendo una lectura de todos se hicieron luego de Bogotá, la vez que se aparecieron una foto luego ahí, Rosales con Pablo Neruda, que era comunista, ¿no? Entonces, Rosales, cuando yo leí ese libro, La Casa Encendida, me quedé anonadado durante un tiempo y yo quise indagar en su lectura, y ya leí mucho de su libro, El contenido del corazón, que es un libro dedicado a su madre, es también espectacular. La Casa Encendida, como sabéis, es un libro que está compuesto por un solo poema. Es un poema como El Cantar de Miocí, es un poema de 1000 y pico versos, de versículos, porque no hay ni rima ni métrica, son versículos larguísimos, como gente que poetas simbolistas franceses del 19, Baudelaire, y otra gente que fueron los que inventaron un poco, pusieron de moda esa forma de escribir poesía, o Hoja de Hierba de Whitman. Entonces, ese libro quedó tan dentro de mí que yo, en un momento dado también de ese verano trágico para mí, quise dedicarle un poema también a Luis Rosales. La Casa Encendida. Sucedió cuando finalizaba mis estudios en aquella Granada provinciana de los años 70. Había quedado embargado tras la lectura de un libro sobre los trágicos días vividos en esa ciudad el año 36, con la muerte de Federico García Lorca tumbando todavía en el barranco de Vista. Supe que el poeta se refugió en una casa de la calle Angulo, huyendo del horror y la barbarie. Ese libro me condujo después a la poesía de Luis Rosales. La lectura de La Casa Encendida marcaría un antes y un después en mi vida. Desde el umbral de ese sueño se llamó a mi puerta, a la puerta de mi afección por la poesía. Descubrí, leyendo ese libro, que todo llega en la vida por sus pasos contados, que las personas que no conocen el dolor eran como iglesias sin bendecir, que el dolor es un largo viaje que nos acerca siempre, que une a las personas y nos aproxima unos a otros
como se procura la compañía de un fuego en las noches de Sabrina de invierno. Aprendí, sí, que nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo hombre, que el dolor de alguna forma nos cambia, atempera nuestra jugosidad juvenil y amansa y transforma nuestra conducta. El dolor como una vital forma de catarsis. Supe además que la muerte no interrumpe nada, que la tristeza es siempre anterior al propio hombre y que las campanas estaban locas de tiempo en la festividad del Corpus Christi, cuando el cielo, nítido y limpio, nos revelaba que el verano llamaba a nuestras puertas. Ese tiempo de estío que los niños esperábamos ansiosos con el mismo júbilo con que flota en el aire una palma de cohete festivo. Cuánta emoción me transmitían esos versículos, cómo cambió mi forma de ver la poesía. Aquel era un libro completamente distinto a lo que había leído hasta entonces. Mantenía un solo ritmo de principio a fin, un texto diferente, sin solución de continuidad ni interrupciones, y plagado de anáforas y de conjunciones populativas. Un libro amasado de recuerdos y de sueños, donde los tiempos de la acción iban y venían de atrás hacia adelante y más tarde de delante hacia atrás. Un único e inacabable poema que hablaba de sus padres, de la infancia, de sus hermanos y de sus sirvientas, de todos sus amigos, de una Granada recluida sobre sí misma, encerrada en los ecos de su historia, ensimismada entre las brumas de su tragedia. El discurso poético había perdido todo el pudor canónico y las normas de la preceptiva y la ortodoxia. Aquello era como una torrentera creativa, una estampida, la poesía total, como la definió el propio Luis Rosales, una revelación autobiográfica. Algo parecido a la epifanía de un vivir desviviéndose, según señalaría luego Dámaso Alonso acerca de la personalidad del poeta. Y me enamoré de esa poesía y comencé a sentir fascinación por ese poeta de ojos pequeños e intensamente azules como el color del mar, por ese mirar dulce, triste con que miran los miopes, por su cercana y divertida voz ceceante, por ese creador de un idioma surreal donde lo onírico y las cosas cotidianas de la vida diaria vivían juntas en plena armonía, como una familia bien avenida, como un cuerpo, como una materia indivisible. Por ese turbador y transgresor maestro del idioma que con su imaginación cambiaría los moldes de la poesía de la posguerra. Y fui recordando y reconociendo de su mano, al leerlo, la casa de mi infancia, la casa donde vivieron mis padres y donde nacieron todos mis sueños, la casa donde moraban todos mis hermanos, y fui encendiendo todas las habitaciones de mi memoria, hasta que por fin, al mirar hacia arriba, contemplé iluminadas todas las ventanas, sí, todas las ventanas, y dije para mí, como él, gracias Señor, la casa está encendida. La perspectiva es que él llega a casa, ¿no? Es lo que cuenta en ese larguísimo, ya digo, poema, y va encendiendo cada una de las habitaciones de su casa. Y cada habitación es un espacio de la memoria. Recuerda a su padre, a su hermano, a su sirvienta, lo que yo he escuchado en el poema, a sus amigos poetas, habla de Leopoldo Panero, de Federico, y a Caridad, sí, la casa queda completamente encendida. Es el culmen del poema. Vamos a poner ese último vídeo y ya terminamos con esto. ¿Qué premio se va? Es un largo viaje. Es un largo viaje que nos acerca siempre, que nos conduce siempre hacia el país donde todos los hombres son iguales.
Quatro colunas de lodo, um furacão de pomba, que explode as águas podres, ao lado de Nova York geme, as vastas escadarias, a buscar entre as arestas, angústias indefinidas, chega ninguém. Isso é uma sociedade de não haverá paraíso. Só primeiros terem nossa dor. Genial, vale, por lo que wow. Bueno, pues ya está. Ya tiene la palabra aquí Bueno, sale de lo que yo digo que son filósofos, poetas o poetas filósofos. Tiene un libro precisamente de filosofía, pero hay libros de su obra completa que recoge toda su obra literaria y hay ensayos sobre literatura, filosofía y literatura. Bueno, pues nada, en nombre del Ateneo quería dar las gracias por vuestra asistencia, pero sí, incondicional, un miércoles, como explicaba antes, y en mucho tiempo. Gracias a todos y nada, que esté en vuestra casa. Bien, gracias.